Bueno, de entrada te preguntaría, Pepe, ¿cómo valoras todo lo que está ocurriendo en las últimas horas después de los acontecimientos del día 11 de julio? Hay una andanada, como dice el presidente Díaz-Canel, de mensajes, de supuestas listas de desaparecidos. ¿Cómo valoramos esto? ¿Qué intención, qué objetivo tiene? Bueno, yo creo que en resumidas cuentas hay que tomar en consideración algo que a mi juicio es fundamental. Esta nueva ofensiva contra Cuba ha sido una posiblemente de las más grandes farsas mediáticas, aunque muy dañinas, que ha impulsado la administración Biden. Bien, pero esto es lo que están haciendo desde el triunfo de la Revolución Cubana, desde 1959, solo que en cada ocasión con más sofisticación y recursos. En Washington está efectivamente la conducción política de esta campaña, pero yo creo que hay que incorporar de una vez el rol que cumple lo que a estas alturas ya podemos definir como la República Mafiosa de Miami. Porque Miami, las autoridades de Miami, concretamente el senador Marco Rubio y el senador Bob Menéndez, son los que están al frente de este nuevo intento de lucrar y aprovecharse perversamente de esta tormenta perfecta que presenta el bloqueo junto con la pandemia. Un bloqueo de 62 años junto con una pandemia de muy terribles consecuencias en el planeta y donde paradójicamente Cuba ha dado un ejemplo acerca de cómo sobrellevar esta enfermedad. No solo eso, sino que, bueno, en términos relativos ha tenido un índice de contagios y de fallecidos infinitamente menor en comparación con otros países de América Latina e inclusive de los propios Estados Unidos, a más de haber coronado exitosamente la realización de una vacuna propia, ¿verdad? Entonces yo insistiría mucho en poner el acento en el rol que está jugando la mafia cubana de Miami en esta campaña. De acuerdo, Pepe, pero al mismo tiempo te plantearía la siguiente pregunta, porque está en la perspectiva el manejo mediático, es decir, ya no se habla de invasión, ya no se habla de corredor humanitario, de asistencia o intervención humanitaria, pero ahora más bien parecería que el ataque viene desde medios de comunicación, redes sociales, donde aparte de las famosas fake news, de la desinformación, hay incluso expresiones y portavoces que hablan de una realidad que no se ha podido comprobar, incluso por aquellos corresponsales asentados en La Habana. Entonces, ¿cómo se enlaza, cómo se vincula o cómo se articula esta estrategia de orden mediático? Bueno, también también los medios, este poder terrorista mediático, ha instalado casi por default una suerte de perversión semántica, lingüística en la forma de manifestar la problemática. Por ejemplo, no hay detenidos en La Habana, lo que hay son desaparecidos, así como no vas a encontrar un solo medio hegemónico que te hable de bloqueo, sino que te hablan de embargo, y ninguno de ellos se va a referir al gobierno de Cuba, sino a la dictadura de Cuba, y con esto te van creando un clima, bueno, que es el que se inserta en lo que genéricamente se conoce como terrorismo mediático. Claro, pero entonces ahora volvamos al tema que te estaba planteando al principio. Esta estrategia, como señala el gobierno cubano, está diseñada e impulsada desde Washington. ¿Tú crees que efectivamente en la postura y en el objetivo del gobierno de Joe Biden está la de seguir presionando, seguir hostigando al gobierno cubano, a la población cubana, a los cubanos en general? ¿Qué gana con eso? Sí, pero justamente ahí, esa inquietud que tú tienes revela un poco la incoherencia de la propia administración Biden, que se supone que quería tomar distancia de lo que había sido la administración anterior. Pues bien, lo que estamos viendo es que con respecto a Cuba no solamente que es idéntica, sino que es peor por las connotaciones que tiene. Se supone que
la administración Biden tiene una suerte de, por decirlo así, de un glamour distinto, ¿no? O sea, por ejemplo, el secretario de Estado, Anthony Blinken, no se lo puede comparar desde el punto de vista de ese glamour que le digo con lo que era un matón de esquina como era el secretario de Estado Mike Pompeo. Entonces llama mucho la atención que en su primer año o en sus primeros meses de gobierno el presidente Biden y su administración se hayan detenido tanto en la problemática cubana, que obviamente tiene su propia dinámica, sus propias causas, su propia legitimidad, pero bueno, no quiero meterme mucho en la situación interna de Cuba, sino quiero subrayar que la administración Biden empieza con el pie izquierdo en América Latina y posiblemente todo esto tenga que ver con una serie de acontecimientos que han a su vez venido tapando el principal acontecimiento del año 2021, que arranca nada más y nada menos con la toma del templo de la democracia mundial, que era el Congreso de los Estados Unidos, por un grupo de desaforados, de gente absolutamente descontrolada. Bueno, yo creo que ese es el acontecimiento más importante que tiene que ver con la situación interna de Estados Unidos. Es decir, quiero decir, Cuba tiene efectivamente sus grandes problemas de toda la vida, así como América Latina, pero yo creo que estamos entrando ya en una dimensión histórica en la que los verdaderos problemas de este mundo están al interior, no solamente del gobierno de Estados Unidos, sino de la sociedad norteamericana. Los Estados Unidos, la sociedad norteamericana, está en un proceso de franca centrifugación. Entonces, ¿qué sucede? Si en materia de política exterior el acento lo están poniendo en contrarrestar la presencia creciente de los inversionistas chinos en América Latina, o en contrarrestar la influencia o la presencia estratégica de Rusia en América Latina, pues bien, se supondría que entonces un gobierno tendría que tratar de presentarse de una manera distinta a lo que ha sido tradicionalmente desde la doctrina Monroe frente a lo que ellos consideran su patio trasero. Pues bien, no es así. Han reaccionado de una manera absolutamente irracional, ¿no?, frente a lo que han sido otra serie de acontecimientos muy reveladores acerca de hacia dónde están yendo los pueblos de América Latina. Las movilizaciones en Colombia, un país virtualmente ocupado por el Pentágono, por el Comando Sur, para contrarrestarlo. Bueno, Colombia con un gobierno absolutamente acorralado por las movilizaciones populares. Ni hablar en Chile, con desenlaces insólitos, que eran absolutamente inconcebibles hasta hace muy poco tiempo. Chile se suponía que era el modelo, el polo opuesto de lo que era la dictadura cubana. Pues bien, ya se acabó el modelo referencial chileno. Las posiciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, las dignas posiciones del presidente Andrés Manuel López Obrador frente al vecino que tiene. Y finalmente, el respaldo, no diría el respaldo, pero la orden que Biden le da a Luis Almagro en la OEA para que respete los resultados y de las votaciones en el Perú. Y finalmente Venezuela, donde, bueno, virtualmente ha desaparecido el payaso aquel de Juan Guaidó, y ni hablar del Grupo de Lima, y ahora en México estamos esperando que arranquen las primeras negociaciones entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela con la oposición. Pues bien, todo esto es algo que desde la administración estadounidense en Washington debería ser manejado de una manera un tanto más política, por decir así. Claro que sí. En ese sentido, Pepe, para finalizar, te haría una pregunta muy puntual, que nos queda poco tiempo.
¿Cómo ves que el señor Joe Biden, siendo vicepresidente de Barack Obama, no dé continuidad a la política del aquel entonces presidente Obama, al que señalo? Porque efectivamente el propio Barack Obama decía que la política de bloqueo, de hostigamiento, de acoso, de interceptación o de embargo, como le quieran llamar, fracasó para los Estados Unidos, que no tenía ningún sentido. Tomando en cuenta eso, ¿cómo entender que no dé continuidad a esa política cuando fue vicepresidente de Barack Obama? Bueno, quizás por lo que te decía anteriormente, Biden es un hombre que en efecto llega, creo que fueron 78 millones de votos, pero cuidado porque los votos para Donald Trump creo que fueron también de 74 millones, una pequeña diferencia. Entonces ahí lo que está imperando, con lo que se tiene que ver el presidente Biden, es precisamente con esta mafia cubana trumpista que se revela en las posiciones ultras de las manifestaciones que en Miami están pidiendo una intervención militar, un bombardeo sobre Cuba. Claro que sí. Muchísimas gracias, Pepe, muy amable por atender esta invitación para conversar sobre este tema importante desde tu perspectiva y análisis. Te saludo, Orlando Pérez, que estés muy bien.